Bueno, como Adrián me ha dado permiso, feliz año nuevo. Que ha dicho que todavía estamos a tiempo, pues eso, feliz año nuevo. ¿Sabéis? Siempre me ha fascinado la historia de... Esto no va con el mensaje, pero me ha fascinado mucho siempre la historia de este hombre que nos compartía Adrián, este hombre que en la cruz se da cuenta de que necesita la salvación del Señor. Un hombre que sepamos, no escuchó el Sermón del Monte, no escuchó las palabras de Jesús, no vio milagros, pero escuchó el sermón seguramente más poderoso que podía escuchar, que fue cuando escuchó decir a Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que bueno, algún día a lo mejor hablaremos de este hombre que siempre me ha fascinado. Bueno, os decía feliz año nuevo, y lo decía con un poquito de interés para iniciar el sermón. No sé cuántos de vosotros os habéis hecho propósitos para este año. No, que nadie diga nada, no hace falta, porque igual hicisteis propósitos y ya se han roto, Así que, bueno, no sé cuántos habéis hecho propósitos. No sé cuántos habéis dado gracias por el año pasado, por las cosas que pasaron el año pasado, las cosas buenas o las cosas mediocres. Pero lo que me interesa en esta mañana es que reflexionemos sobre cuántos de nosotros hemos pedido perdón. Porque cuando llega el final de año o el principio de año, pues acostumbramos a esto, ¿no? A hacer propósitos, a revisar el año pasado. Y no muchas veces, por lo menos me pasa a mí, muy pocas veces hacemos un análisis de aquellas cosas por las que hemos tenido que pedir perdón. Aquellas cosas que nos hacen reflexionar sobre nuestras indignidades. Decía Adrián que vamos a hablar sobre el Salmo 51. El Salmo 51 es una oración especial de David, ¿no? El hecho por el que él hace esta oración y otras, porque el hecho le marcó tanto que hay varios salmos que nos hablan de esta realidad. Bueno, seguramente la mayoría de vosotros esto lo tenéis muy claro y lo recordáis muy bien, pero bueno, para aquellos que no lo tengáis tan claro, pues me gustaría explicar un poquito de qué va. Fijaros, no sé si tenéis una Biblia abierta y no sé qué versión es, pero arriba de todo, del Salmo 51, dice algo así, bueno, en la Reina Valera dice: al músico principal, Salmo de David, y dice: cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Pero a lo mejor tienes otra versión. Tienes una Biblia de las Américas o una Biblia en el... ¿Tú? Sí, la traducción viviente dice cuando el profeta... dice cuando el profeta Natán fue a verlo después que cometió adulterio con Betsabé. Y la traducción de la palabra dice cuando tras haber mantenido relaciones con Betsabé lo visitó el profeta Natán. Hay, bueno, diferentes títulos, ¿no? Ya sabéis que las traducciones pues ponen a veces algunos títulos y, bueno, las traducciones no siempre son iguales, ¿no? Pero entre todas esos titulares nos hacemos una idea de qué va. Claro, para conocer bien de qué está hablando esto, los que no lo tenéis tan claro, nos tenemos que ir al segundo libro de Samuel, al capítulo 11 y 12, que no lo vamos a leer, pero os voy a poner aquí unos dibujitos para explicaros muy brevemente la historia. Resulta que el rey David, que ya tenía experiencia de rey, ya llevaba unos cuantos años de rey, llega un momento en que sus ejércitos se van a hacer una campaña militar y al revés de lo que hacía habitualmente, que él acompañaba a sus ejércitos, en esta ocasión se queda en el palacio y sus ejércitos van a la guerra. Él se queda en el palacio y mientras está paseando por su azotea, no tenemos ni idea de si la azotea era así o no era así, Lo que sí que es verdad es que la Biblia nos dice que mientras él estaba ahí, paseándose, aburrido como una ostra seguramente, pues vio a una mujer
que, bueno, ahí se ve muy pequeñita, tampoco hace falta verla más. Es una mujer que se estaba bañando y como que David, uno de los problemas que tenía era que si veía una falda, una escoba con falda se volvía loco, pues se enamoró de ella. O por lo menos, digamos que se encaprichó de ella. Preguntó quién era, bueno, en realidad se la hizo llamar a palacio. Como hemos leído en los titulares estos del Salmo, tuvo relaciones con ella, hasta que un día ella le envía un mensaje, al poco tiempo le dice, oye, estoy embarazada. Y el rey dice, vale, pues ahora tenemos un problema, ¿no? No se había dado cuenta todavía que el problema lo había tenido antes ya, pero él piensa, tenemos un problema. Y entonces, ¿qué hace? Llama al marido de esta mujer, que se llamaba Urías, que era un soldado valiente y fiel, y le hace llamar a palacio, le da como un permiso de la guerra, le hace venir al palacio, le pregunta cómo está el ejército, cómo están sus compañeros. El hombre dice que todo está muy bien, que están luchando, y nada, le dice, pues nada, mira, en premio por tu fidelidad puedes ir a tu casa a pasar la noche con tu mujer. Y el hombre, que tenía un sentido del honor muy alto de sus compañeros, en lugar de ir a casa a estar con su mujer, se queda a la puerta del palacio y duerme allí fuera, en la calle. Le dan aviso a David y le dicen, oye, que Urías no ha ido a casa, ha dormido aquí fuera. David piensa, tengo que hacer algo más. Entonces David coge y lo invita a cenar, como buen rey. Lo invita a cenar y le echa vino hasta que el hombre ya no puede más, lo emborracha. Dice, ahora sí, que lo envío a su casa y se irá a su casa. Pues el hombre no se fue a su casa, el hombre se quedó otra vez allí, el rey le dijo, ¿qué pasa? Dijo, yo no puedo irme a estar con mi mujer, a descansar, cuando mis compañeros, mis hermanos, están en la guerra, están en la lucha. Así que David toma una decisión de rey y dice, bueno, pues voy a escribir una carta para su jefe. Y le envía una carta de recomendación. La carta de recomendación dice, mira, coge a Urías y cuando llegue allí al frente lo pones en el lugar más peligroso. Los pones en el lugar que seguro que no va a salir vivo. El texto de la Biblia dice, donde luchan los valientes. Y Joab, que era el jefe del ejército, lo hace, cumple con las órdenes de David y, claro, pasa lo que era inevitable. Urías muere. Urías muere en la batalla y le vienen y le dan un aviso a David, le dicen, mira, hemos perdido la batalla. De hecho, Joab le dice al mensajero, le dice, mira, ves a ver al rey, dile que hemos perdido la batalla, pero si se enfada, porque seguramente se enfadará, le dices que Urías ha muerto. Entonces, efectivamente, vienen a darle el mensaje a David, el rey se enfada por haber perdido la batalla, porque no hicieron una estrategia correcta, se acercaron demasiado, les dice él, a los muros, y entonces el mensajero le dice, pero Urías Eteo ha muerto. Y entonces el rey dice, bueno, se justifica, dice, bueno, en la guerra a veces mueren unos y a veces mueren otros. Esto, claro, esto va como va, ¿no? Un año después, aproximadamente, un año después, o sea, ha pasado mucho tiempo, se acerca un hombre de Dios, se llamaba Natán, es uno de esos profetas que tenemos, que los conocemos pero que no tienen un libro en la Biblia, pero que tuvieron una misión muy importante. Se acerca a David y le envía un mensaje y le explica una historia, ya la sabéis, ¿no? Le explica una historia en la que le dice, mira, en una ciudad había un hombre muy rico que tenía mucho ganado y había otro hombre que era pobre, que tenía solo una corderita, que la había criado desde que nació, le tenía cariño. Dice, y el hombre rico, el que tenía muchas posesiones, recibió una visita y, claro, le quiso ofrecer un banquete, le quiso ofrecer comida. Y dijo, bueno, pues sacrificaré un cordero y lo cocinaré para mi invitado. Pero en lugar de coger uno de sus corderitos, uno de sus animales, fue y buscó el único que tenía al hombre pobre, lo mató y se lo ofreció al visitante. Y esta es la historia que Natán le explica a David. Y cuando David escucha esta historia, claro, un rey justo como era él, dice, pues ese hombre tiene que morir. La sentencia es muerte. Y entonces hay esa frase tremenda, lapidaria, que Natán le dice a David, que si queréis podéis leer en el capítulo 12, que os decía del 2 de Samuel, dice, pues ese hombre eres tú.
Y entonces le dice todo lo que ha hecho, ¿no? Le refresca a David la memoria de lo que ha hecho. No solamente te encaprichaste de una mujer que no era tuya, la tomaste, deshonraste a su marido, haciéndolo emborracharse, y luego lo enviaste a la guerra para que lo matasen, o sea que lo has asesinado. Y además has pasado de todo esto. Bueno, no está tan claro que pasase de todo esto, pero esto lo hablaremos un poquito después. David se da cuenta en ese momento de la realidad de su vida. O por lo menos identifica qué es lo que le estaba pasando hasta ese momento. Porque, como ya veremos más adelante, en otro de los salmos de David, él identifica que le había pasado algo durante ese año en el que Natán no había hablado con él. Bueno, y después de este encuentro, David escribe esta poesía, esta canción, este salmo, que os invito a leer conmigo. Bueno, voy a ponerlo aquí. Ya sé que, como siempre, no se ve, no ha pasado. ¿Adal? No, pero no pasa. ¿Le pots donar, Isaac, al botonet? Bueno, y si no, yo os leo. ¿Ya? Vale, perfecto. Bueno, pues el salmo dice, estas son las palabras de David. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Bueno, ya veis, una oración profunda, tremenda, y en la que se adivina un corazón quebrantado. Yo a las escenas que os he puesto antes las hubiese titulado Secuencia de una vida arruinada. Eso es, la verdad, seguramente cómo podríamos titular esta historia, ¿no? Pero a esta oración yo la he querido llamar oración de una vida restaurada. Porque al final la realidad es que Dios es capaz de escuchar al corazón contrito y renovar esa vida. De hecho, cuando Natán le dijo a David, tú eres ese hombre, la respuesta de David fue, he pecado contra el Señor. Y a partir de ahí se inicia un proceso de restauración. Mirad, en el Salmo yo he encontrado 4 elementos que creo que deben formar parte de cualquier oración que tenga como objetivo el enfrentarse a Dios para pedirle perdón y para reconocer su restauración en nuestra vida. Por eso decía que al principio que si hemos pedido perdón por algo,
Y si no lo hemos hecho, si hay algo en nuestra vida que necesita una reflexión profunda, tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios para pedirle perdón y tomar como modelo posiblemente esta oración de David. Mirad, lo primero que necesita una oración de una vida restaurada es reconocer la culpa. Reconocer que tenemos la culpa de lo que hemos hecho. Creo que Adrián lo decía, ¿no?, cuando estaba haciendo la presidencia, el malhechor en la cruz dice: nosotros padecemos lo que merecieron nuestros hechos. Pues ese es el primer elemento que requiere una oración de una vida restaurada, reconocer nuestra culpa. Y para eso David utiliza varias palabras que os he puesto aquí, algunas de ellas. Él habla de rebelión, de maldad, de transgresión. Esas son palabras que aparecen en este salmo y que nos dan idea del convencimiento que David tiene de lo que ha hecho. Si hablamos de rebelión, estamos hablando de un acto voluntario de desobediencia o una actitud voluntaria de saltarse una ley, en este caso la ley de Dios, y eso es una rebelión. Pero David hace todavía una reflexión mayor. Dice: sí, es verdad, yo me he rebelado porque yo sé que Dios prohíbe lo que he hecho, todo lo que he hecho, cada uno de los hechos que he cometido. Pero hay una cosa más. Habla de maldad, y cuando habla de maldad está haciendo una reflexión sobre su propia condición. Él está diciendo: es que realmente hay maldad en mi vida. De hecho, hay un versículo en el que dice: en maldad he sido formado, ¿no?, o en maldad me concibió mi madre. No tiene referencia al momento de su concepción. Lo que está diciendo David, porque así él lo entiende, sin tener toda la revelación de la palabra de Dios que nosotros tenemos, lo que él entiende es que en su vida, en su condición de ser humano, hay una tendencia a hacer el mal, a desobedecer, a no comportarse correctamente. Yo siempre pongo un ejemplo que a lo mejor puede sorprender, pero ¿vosotros seríais capaces de identificar cuál es el primer pecado de un ser humano? Bueno, a lo mejor me equivoco, pero el primer pecado de un ser humano es la rebelión. Es cuando un niño bebé empieza a darte la noche y no te deja dormir. Empieza a llorar como un descosido y no sabes lo que le pasa. Pero cuando van pasando los años, tampoco hace falta muchos, A lo mejor uno o un poquito más, el niño, la niña, empieza a manifestar su capacidad de desobedecer. Así que realmente hay un sentimiento, con esto no estoy diciendo nada teológico, Lo que quiero decir es que finalmente en el corazón de los seres humanos hay una tendencia a desobedecer, a no tratar con cariño a los demás, incluso de una manera inconsciente. Y también hemos visto que utiliza la palabra transgresión. Bueno, no os la he puesto ahí, pero la palabra transgresión también lo utiliza. Dice que hablará a los transgresores. Y la transgresión es una falta de fidelidad a un pacto o a algo que se ha establecido. Así que David dice: bueno, he sido rebelde porque voluntariamente he desobedecido a Dios. Lo he hecho porque mi condición es una condición de maldad. Además, he roto un pacto que Dios ha hecho conmigo. Y ahora viene lo más tremendo, ¿no? Dice que esto lo que ha hecho ha sido ofender a Dios. No sé si os habéis dado cuenta que hasta ahora he intentado evitar la palabra pecado. He intentado evitar la palabra pecado no porque no crea que hay que nombrarla, la voy a nombrar a partir de ahora, pero es porque quizá alguien, si escucha la palabra pecado, directamente desconecta los oídos. Y por eso quiero hacer un paréntesis aquí. Entre los que estáis aquí, y no sé si alguien va a ver esto después en YouTube o donde sea, ¿no? En realidad, todos utilizamos la palabra pecado, aunque no la queramos utilizar. Porque en muchas ocasiones cada uno de nosotros hablamos de cuestiones que están mal. ¿La violencia machista alguien piensa que es mala? Creo que sí, ¿no? Creo que es evidente que los que estamos aquí lo sabemos y los que están fuera. ¿La corrupción política? ¿El robo? ¿La malversación? ¿El fraude? Pues resulta que todo eso, que todo el mundo entiende que está mal,
La Biblia, como concepto teológico, le llama pecado. Lo desarrollaré un poquito más adelante, no me voy a entretener demasiado en esto. Pero simplemente quiero hacer ver que la palabra pecado que va a utilizar y que utiliza en muchas ocasiones David en su oración, en realidad es algo que todos entendemos. Todos sabemos que hay cosas que están mal. Lo que ocurre es que al final, cuando hablamos de pecado, estamos hablando de esa condición que nos hace justificar o no lo que estamos haciendo mal. Bueno, todo el mundo lo hace. Bueno, tampoco hay para tanto. Hoy en día, por ejemplo, no sé, las relaciones adúlteras, bueno, claro que molestan directamente a quien las está sufriendo, pero las cosas se ven incluso criticables, ¿no? Esta semana nos han dado la vara en la tele, no sé si estáis enterados del tema, por una canción, ¿no? Una canción de Shakira que hace referencia a su ruptura con un futbolista. No me voy a meter en el tema, no estamos en un programa rosa en estos momentos, pero sí que os voy a decir una cosa. Se ha banalizado de tal forma las relaciones de pareja que acaban pasando estas cosas, ¿no? Una canción para decirse uno al otro no sé qué y el otro levantando sus historias también porque al final, ¿qué importancia tiene? En realidad no tiene ninguna importancia para el ser humano hoy en día. Pero todos sabemos, los que estamos aquí y los que no están aquí y los que no son cristianos, todos sabemos que la infidelidad está mal. Pues la Biblia a esto le llama pecado. Pero el pecado no tiene por qué ser algo tan grave. Claro, en el caso de David decimos, hombre, es que David adulteró, mató, emborrachó, hizo cosas tremendas. Pero, ¿sabes? Al final todo eso nace de una pequeña chispa. Nace de una condición, nace de la mentira, nace del deseo, nace de lo que quizá nadie sabe a tu alrededor. Y la Biblia, la palabra de Dios que va a la profundidad del corazón, está levantando y sacando a flote todo eso. Cada vez que mentimos, estamos hiriendo. Cada vez que con nuestras palabras ofendemos a alguien, sabemos que estamos actuando mal. Y si no, ¿por qué la conciencia a veces nos maltrata? Bueno, no está bien dicho que la conciencia nos maltrate. La conciencia, al final, lo que hace es ayudarnos. Es una herramienta de Dios. Fijaros que David dice, mi pecado está siempre delante de mí. Porque es una herramienta que Dios pone en el corazón de los seres humanos para que reflexionemos sobre aquello que hemos hecho. Lo que pasa es que hemos aprendido a silenciar nuestra conciencia. Tampoco pasa nada. Todo el mundo lo hace, como yo decía anteriormente. Pero cuando la conciencia nos avisa, creo que es un momento muy útil, muy bueno para dar gracias a Dios por lo que está pasando. Porque mirar, cuando la conciencia no nos avisa, es que nuestra condición ha llegado a un punto de, la palabra de Dios en Romanos lo llama cauterización. Es decir, cuando una herida se cauteriza para que cicatrice, pero que cicatrice en falso porque se hace por encima, pues la Biblia dice que eso pasa. Dice que como no quisieron tener a Dios en su noticia, eso lo dice en el primer capítulo de Romanos, dice, Dios los entregó a una mente reprobada, a esa mente que ya ni siente ni padece y no cree que nada esté mal, y que dice a lo bueno malo y a lo malo bueno, como dice el profeta Isaías. Así que David dice, reconozco mi culpa, no solamente reconozco mi culpa, mi rebelión, mi maldad, mi transgresión, sino que además ese pecado, esa culpa está siempre delante de mí. Y antes os decía que aunque hubiese parecido que no pasaba nada durante aquel año, sí que pasó. En el Salmo 32, que tiene referencia, que es un salmo también de David, que hace referencia también a esta situación, David dice, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y a lo mejor el propio David decía, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? Sin darse cuenta realmente de que el pecado que Dios le estaba avisando de aquel pecado que él había cometido. Cuando pecamos, incluso cuando somos inconscientes de haberlo hecho, ¿sabéis lo que estamos haciendo en realidad?
estamos siguiendo las directrices del enemigo de Dios. Sin darnos cuenta, no digo que lo hagamos a propósito, pero en muchas ocasiones, cada vez que ofendemos a Dios, al final nos estamos poniendo del lado del enemigo de Dios. Así que es importante que seamos capaces de reconocer esa culpa que David reconoció. Porque al final David lo que dice, he pecado contra ti. Y esta frase a mí siempre me llamó mucho la atención cuando leía este salmo, porque al final David lo que hizo fue deshonrar a Betsabé, inducir al asesinato a Joab, al jefe de Urías, y asesinar al propio Urías. Así que se hace extraño, ¿no?, pensar que David es como que ignora a las personas a las que les ha hecho daño, pero no es así. David sabe que ha hecho daño a personas, sabe que ha hecho mucho daño a personas, pero sabe que al final de todo el primer ofendido ha sido Dios. ¿Y sabéis? Porque Dios había dicho que todo lo que David estaba haciendo no se debe hacer, todo era prohibido. No cometerás adulterio, no hurtarás, no matarás. Cualquier pecado que nosotros levantamos, cualquier ofensa que hacemos a nuestro hermano, a nuestro vecino, a nuestro prójimo, está atentando directamente contra la voluntad y contra la palabra de Dios. Bueno, esto es lo primero que esta oración de una vida restaurada tiene en cuenta, que la culpa es nuestra, reconocimiento de culpa. En segundo lugar, lo que reconoce es la necesidad de proclamar el carácter de Dios. Y eso también aparece en diferentes palabras que David utiliza en su salmo. Fijaros, David habla de misericordia, de piedad, de justicia, de intimidad, de todas estas cosas que lo que hacen es hacernos ver que David tenía un conocimiento de Dios, conocía cómo era Dios, y David sabía que Dios era misericordioso. Lo había experimentado en su vida, lo había experimentado en los acontecimientos que él veía alrededor. O no había sido misericordioso con Saúl a pesar de lo que Saúl había hecho, y aún le había cuidado y le había dejado hacer, y había tenido piedad de él. Era un Dios piadoso, o sea, era un Dios que no solo se compadecía de la miseria de las personas, y por lo tanto en esa experiencia sabía que se podía compadecer de su propia miseria, sino que era un Dios piadoso. Y bueno, la piedad tiene diferentes acepciones, pero en este caso, en el caso del Salmo, tiene la característica que tiene aquel momento en que cada persona que se sabe arruinada pide piedad, pide socorro. Por piedad, no me hagas esto o no me hagas lo otro. A veces yo cuando estaba pensando en esto pensaba en el que se ve acorralado en un momento determinado y pide piedad para su vida, ¿no? Lo que está diciendo David es, soy capaz de entender que el Dios que se compadece, el Dios que que se acerca al miserable, es un Dios capaz de actuar con piedad. Y actuar con piedad significa dar gracia, significa actuar con un favor, significa ayudar a alguien. Es como decirle a Dios, mira, yo sé que me lo merezco, pero por favor, ten piedad de mí, no me des lo que me merezco. Ayúdame a salir de esta situación. Pues bien, David sabe que su Dios es misericordioso y que su Dios es un Dios piadoso. Pero es más, sabe que su Dios es justo. Esto es muy interesante, porque David, antes también Adrián lo decía con el malhechor, ¿no? El malhechor reconoce su culpa, reconoce que él está pagando por algo que ha hecho. Bueno, supongo que nadie merece una muerte como la de una muerte en la cruz. Yo creo que nadie merece esa tortura, pero bueno, él estaba pagando una culpa que según la ley tenía que cumplir. Pero David reconoce que Dios es justo. Y es decir, que si aplica un castigo severo sobre él, será justo. No estará haciendo nada incorrecto, estará haciendo lo que realmente le corresponde. Pero Dios, en su justicia, y esto David lo sabe, lo intuye, porque lo ha visto a su alrededor, Dios en su justicia le tiende la mano. He pecado contra Dios, le dice David a Natán, y Natán le dice, también Dios ha remitido tu pecado, también Dios ha perdonado, te va a restaurar, aunque las consecuencias de su pecado iban a ser nefastas en su vida. Las consecuencias de aquel pecado de David le acompañaron toda su vida.
El hijo que nació murió. En su casa hubo rebeliones. Sus hijos se llevaron mal. Hubieron golpes de Estado durante su reinado. Y todo fruto de aquella situación, todo como consecuencia de aquel momento. Dios le perdonó, pero las consecuencias de su pecado se mantuvieron a lo largo de toda su vida. Pero David, que sabe que Dios es justo, hace algo para mí impresionante y que creo que es una lección tremenda y que seguramente es de lo que más nos cuesta. David aceptó la disciplina de Dios. David entendió que la disciplina de Dios tenía como objetivo su restauración, tenía como objetivo el que él se pudiese levantar. Así que cuando nosotros somos disciplinados por Dios, deberíamos ser agradecidos a Dios, porque eso nos permite iniciar de nuevo un acercamiento al Señor, como veremos un poquito más adelante. Es la opción totalmente contraria, es la otra cara de la moneda de la opción que utilizó Adán cuando Dios le dijo, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado? Adán, en lugar de decir, sí, Señor, he pecado, como hizo David, sí, Señor, si eres misericordioso, si tienes piedad, levántame. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo Adán? Perdón. Adán dijo, yo no he sido, ha sido la mujer que me diste. La mujer que me diste la que me ha engañado. De alguna manera Adán le estaba diciendo, mira, al final la culpa es tuya, porque me diste una mujer que no ha hecho lo que tenía que hacer, que no me ha ayudado, que no ha sido la ayuda idónea y que por lo tanto me ha hecho caer. Fijaros qué opción tan diferente, ¿no? Esta es la opción de los seres humanos insensibles a la disciplina de Dios. Pero David se dio cuenta que la disciplina de Dios le restauraba, que la disciplina de Dios le iba a levantar. Y por último, entre esas cosas que David ve en el carácter de Dios, hay esta que a mí me fascina. David reconoce que Dios es un Dios de intimidad, es un Dios íntimo. Fijaros que David llora en su silencio, en el silencio de su habitación, en su soledad, se da cuenta de lo que ha hecho. Ya le pasaba, recordáis que lo hemos dicho, ¿no? Mientras callé, envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. En su soledad estaba triste, sus huesos se habían abatido, estaba viviendo una vida oscura, pero todo eso formó parte del plan de Dios. ¿Sabéis? Dios actúa en la intimidad. De hecho, David lo dice, ¿no? En lo íntimo, he aquí, dice el versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué significa esto? Significa que cuando David estaba en su soledad es cuando fue capaz de entender lo que había hecho. Sí, el profeta Natán le levantó, le abrió los ojos, pero luego necesitó entrar en su intimidad, necesitó reconocer, porque, ¿sabéis una cosa? La petición de perdón a Dios siempre nace de un corazón que tiene una relación íntima con Dios. Los primeros en saber que hemos actuado mal somos nosotros cuando lo hemos hecho, y en la intimidad nos acercamos a Dios para pedir perdón. Luego pediremos perdón a quien haga falta, pero entendemos que en esa intimidad con la que Dios se quiere relacionar con nosotros, porque Dios es un Dios de relaciones bilaterales, que se acerca personalmente, de relaciones personales con cada uno de nosotros, Dios nos hace entender en la intimidad que necesitamos restauración. Así que ese Dios íntimo, ese Dios misericordioso, ese Dios justo y ese Dios piadoso es al que David levanta su oración. David ha reconocido su culpa y David ha reconocido el carácter de Dios. Y en tercer lugar, David reconoce su necesidad urgente de renovación. Y también aquí utiliza diferentes palabras, diferentes expresiones que todas juntas nos ayudan a hacer ese dibujo. Fijaros, David dice lávame, David dice purifícame, David dice renuévame y David dice borra mis rebeliones. Y además acaba diciendo vuélveme el gozo de la salvación. ¿Cuántas expresiones para decir, Dios, reconozco que necesito renovación en mi vida? Hay alguna, es como que
No sé si a vosotros os da esta sensación, pero a mí me da la sensación de que el orden en el que él va diciendo todas estas cosas es como que va creciendo, ¿no? Lávame. Él sabe que se ha ensuciado sus manos de sangre, pero ha ensuciado su vida. Y cuando nuestra vida está sucia, cuando nuestras manos están sucias, ensuciamos todo lo que tocamos. Y fijaros, David ensució la vida de Betsabé, ensució la vida de Joab, y ensució la vida de todos los que estaban a su alrededor con su propia actitud. Y David dice, reconozco que necesito ser lavado. Lávame más y más de mi maldad, dice. Y tuve que hacer un ejercicio con esto porque cuando reflexionaba, porque ahora estamos acostumbrados a los detergentes suaves que cuidan nuestra ropa y que cuidan nuestra piel. Pero sabéis, en la época en que David estaba escribiendo, la limpieza era una limpieza dura. Era la limpieza que se hacía en el río, golpeando la ropa, rascando, frotando y haciendo lo que fuese necesario para que las manchas desapareciesen. Así que David está dispuesto a ser, lo digo entre comillas, golpeado, fregado por Dios para que su vida vuelva a ser una vida limpia. Purifícame, porque él sabe que no basta con una apariencia de limpieza y de sanidad. Sabe que necesita que la herida que se ha abierto en su vida sea purificada, sea limpiada realmente, porque una herida mal cerrada puede traer enfermedades, puede traer infecciones, dice purifícame. Habla de hisopo, habla de estos elementos que eran elementos típicos de la purificación del pueblo de Israel. Fijaros, en la Biblia, cuando habla de hisopo, como él dice, purifícame, no sé ahora el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Al final está diciendo, utiliza el sistema que se utiliza con los leprosos para limpiarles. Utiliza el sistema que se utiliza para poner la sangre, que se utilizó para poner la sangre en los dinteles de las puertas de los egipcios para que la muerte no entrase en aquella casa. Purifícame, límpiame. Era lo que se necesitaba para purificar a aquellos que habían tenido contactos con muertos. Ese es el concepto que David tiene. Necesito ser limpio, necesito ser purificado. Después utiliza la expresión, borra mis rebeliones. Esta también es una expresión interesante, porque habla de un concepto teológico de David que va más allá de lo que puede parecer que él entendiese. Porque lo que está diciendo es, mira, Dios, yo sé que mi pecado es grave, yo sé que he pecado contra ti, yo sé que te he ofendido, sé que eres misericordioso y sé que eres capaz de limpiarme y de purificarme, pero lo que te pido es que borres mis rebeliones, que hagas ver que esto no ha sucedido, que te olvides de que mi pecado me ha manchado. Fijaros, esto David lo decía mucho antes de que el apóstol Pablo escribiese que la sangre de Cristo, que el perdón de Dios es tan profundo que lo que hace es que nuestros pecados sean lanzados al fondo del mar. De hecho, Isaías escribió que Dios le dijo, yo soy el que borra tus iniquidades y no se acordará más de ellas. ¿Os dais cuenta que el concepto teológico que David tiene aquí es un concepto muy profundo? Borra mis rebeliones, haz que desaparezcan, como cuando borramos con una buena goma lo que hemos escrito con lápiz y prácticamente desaparece. Pues eso es lo que David está diciendo. Olvídate, Señor, quítalo de delante de mí, haz que eso no exista. Y Dios es capaz de hacerlo. Así que este concepto que David utiliza aquí yo creo que es algo que debemos interiorizar. Hemos reconocido nuestra culpa, hemos reconocido la misericordia de Dios y el carácter de Dios, y ahora reconocemos que Dios es capaz de renovar, de cambiar nuestra vida de tal forma que el pecado lo ha hecho desaparecer en la cruz de Cristo. Y sabéis, esto es importantísimo. Es importantísimo que esto lo reflexionemos y lo interioricemos en nuestra vida, porque muchas veces cuando Dios nos ha perdonado, nos cuesta a nosotros perdonarnos. Y estamos ahí con las dudas. No te dejes engañar por Satanás. Si el Señor te ha perdonado, eres limpio y eres puro, y te ha limpiado como el Señor hizo con el propio David. Renuévame, porque necesito un renacer, necesito empezar de nuevo, necesito que mi alabanza, mi palabra,
mi reflexión sea nueva delante de ti. Eso es lo que necesito, Señor, y tú eres capaz de hacer esta renovación en mi vida. Y por último, esta expresión extraordinaria: vuélveme el gozo de la salvación. ¿Os dais cuenta que David no dice devuélveme la salvación? Dice devuélveme el gozo de la salvación. Porque cuando Dios nos ha rescatado, cuando Dios nos ha perdonado, formamos parte de su familia, formamos parte de su pueblo, formamos parte de su pueblo redimido. Claro, no es lo mismo, esto seguramente habría que explicarlo un poquito más, ¿no? Pero no es lo mismo pecar que vivir en pecado. Y David había pecado, sí, claro que había pecado, y el gozo de la salvación lo había perdido y su vida se estaba secando. Pero la salvación que venía de Dios continuaba siendo de él porque Dios la había ofrecido, porque Dios la había ganado. Y tú y yo, cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo, hemos sido salvados por la cruz de Cristo, por la sangre de Cristo. No hay precio mayor que se pueda pagar. Por lo tanto, no hay nada que pueda evitar esto. Pero sí que es verdad que cuando en nuestra vida hay pecado, que cuando en nuestra vida hay suciedad, perdemos el gozo de la salvación. Nos olvidamos de lo que representa el gozo. Nos llevamos una semana, los que hemos podido asistir a la Semana de Oración Unida, hablando y escuchando sobre el gozo, ¿no? Y siempre estamos escuchando el gozo, no tiene que ver con la alegría, porque puedes estar gozoso en medio de la tristeza. Yo un día, cuando volvíamos a casa, le decía a Lidia, esto que sabemos, que sabemos teológicamente y mentalmente, no es tan fácil de asimilar, ¿eh? No es tan fácil de asimilar que en medio de la tristeza y del dolor podamos tener gozo. Para poderlo entender, realmente tenemos que hacer una reflexión de lo que representa el gozo. Mirad, el gozo, en realidad, representa una situación de bienestar, de tranquilidad, de sosiego, que solo se produce cuando somos conscientes de que el sacrificio de Cristo nos ha salvado, de que somos nuevas criaturas, de que tenemos una esperanza de vida eterna. Y entonces, cuando somos conscientes de esto, podemos vivir en bienestar en medio de los problemas, podemos vivir en tranquilidad en medio de las tormentas y podemos vivir con esa paz que solo viene de Dios, aun cuando la situación externa sea complicada y sea difícil. David dijo, Dios mío, devuélveme el gozo de la salvación. Y ahí está la clave. He pecado, quiero ser restaurado, te pido que renueves mi vida y para eso te pido que me hagas recordar que soy salvo, que me hagas recordar que tú has pagado por mis pecados, que yo pueda recordar que me has dado una herencia y que me has prometido que viviré contigo eternamente. Y eso es el gozo de la salvación. No me eches de delante de ti, dice el versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David tenía muy cerca en su mente lo que había pasado con Saúl. Saúl había sido desechado por Dios. Si os leéis los capítulos anteriores de Samuel, os daréis cuenta, ¿no?, de aquella lucha que Saúl tuvo con Dios. Y Saúl le desechó. Llegó un momento que Dios dijo, ya no quiero saber nada contigo, Saúl. Claro, David tiene eso en su mente y dice, por favor, Dios, no me deseches. Ya lo sé, ya sé que he pecado. Estoy totalmente arrepentido, sé que tú eres misericordioso, sé que me puedes renovar, no me deseches. Claro, había una diferencia abismal entre Saúl y David. Y es que Saúl se mantuvo firme en su rebeldía contra Dios y David se humilló hasta lo más profundo, reconociendo su pecado. No me eches de delante de ti. Y por último, porque me parece que me estoy pasando del tiempo, por último, David reconoce la necesidad de un cambio de actitud en su vida. Y aquí también, una vez más, utiliza varias palabras para hablar de esto. Enseñaré tus caminos, cantaré tu justicia, publicaré tu alabanza. Este es el concepto que David tiene. Ya lo sé, Dios, sé que la culpa es mía, sé que tú eres un Dios misericordioso y que perdonas, un Dios piadoso, sé que necesito tu renovación en la vida y sé que tengo que cambiar de actitud. Mirad, es una realidad que la vida de las personas cuando se acercan a Dios es diferente y es renovada. David
ha entendido, cuando estaba hablando de su renovación, ha entendido que las personas no nos acercamos a Dios porque cambiamos. Siempre es Dios el que da el primer paso. Siempre es Dios el que se acerca a nosotros. Por eso el concepto es diferente. No cambia el que se acerca a Dios, sino que cambia aquel al que Dios se acerca. O sea, no sé si me estoy explicando demasiado bien, ¿no? O sea, no es que yo, como he cambiado de actitud, como voy a ser bueno a partir de ahora, me voy a poder acercar a Dios. No, es que Dios se ha acercado a mí y ese acercamiento, esa vida de Dios en mí, me permite esa renovación. Siempre, siempre es así. Siempre hay una renovación que viene de Dios. Nos acercamos a Dios porque Él nos ha dado luz, porque Él nos ha ayudado. Y eso David lo sabe. Y a partir de ahora toca cambiar de actitud. Toca enseñar sus caminos. ¿Y qué significa para David enseñar sus caminos? Pues llamar a las personas que están en una situación peligrosa como la que él estaba y explicarles su propia experiencia. Decirles cómo Dios le puede restaurar aún después de haber pecado, aún después de haber cometido el pecado más tremendo a los ojos de los hombres, el pecado más terrible. Dios es capaz de restaurar. Y David se siente con la necesidad de acercarse a los transgresores. Dice, ¿no? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Enseñaré que de verdad tú lo que quieres es corazones arrepentidos, corazones que reconozcan su culpa, corazones que reconozcan su necesidad de renovación para poder estar cerca de ti. Porque eso va a ayudar a otras personas. Él está dispuesto a ayudar a sus hermanos a hacer el camino de vuelta a Dios cuando eso sea necesario. Cantaré tus alabanzas. Fijaros que esto también es muy interesante, ¿no? Porque lo que hace David es decir, mira, voy a cantar de tu justicia, voy a explicar que tus juicios son justos, que aun cuando tú disciplinas, que aun cuando tú castigas, tu juicio es un juicio verdadero, un juicio justo que nosotros merecemos, y que ese juicio, que esa justicia nos va a llevar a la restauración y nos va a llevar a una renovación de vida. Y por último, dice, voy a publicar tus obras. Voy a publicar que realmente tú lo que quieres son corazones contritos, corazones humillados, corazones arrepentidos delante de ti. Es bonito, ¿no? Esto que él dice, no quieres holocaustos. Dice, versículo 16, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Si todo se solucionase con un sacrificio, imaginaros qué fácil, ¿no? Poder acercarnos a Dios con un pequeño sacrificio, con una pequeña penitencia. Lo que necesita, lo que Dios quiere es que el corazón se rompa delante de Él, que el corazón se rompa y reconozca la necesidad de acercarse a Dios. Bueno, no sé si habéis hecho propósitos para este año, pero quizá os llamaría, como me he llamado a mí mismo al reflexionar sobre todo esto, en la necesidad de examinar nuestra vida, de destapar nuestra propia vida, y de hacer nuestra la oración de David, pidiendo perdón a Dios por las cosas que no funcionan correctamente. Recordad que el pecado no es algo que tenga que ser escandaloso directamente. El pecado es cualquier cosa que atenta contra la voluntad de Dios y contra los mandamientos de Dios. Repetir la oración de David no sirve de nada si en nuestro corazón no hay el mismo sentimiento que hubo en el suyo, un sentimiento de quebrantamiento, de ruptura, de arrepentimiento y de necesidad de restauración. Y ese corazón que estaba contrito, lo que hacía al final es ser honesto, no puso excusas delante de su pecado, con esto acabamos, no puso excusas delante de Dios. Supo que su pecado era una agresión contra Dios, y esto es importante que lo asumamos también. Su pecado es una agresión contra Dios. Se encomendó a la justicia, a la disciplina de Dios, a saber que tenía que ser disciplinado por Él, y estuvo dispuesto a renovar su actitud. Así que esto es el ejemplo de David. Os propongo nuestros retos, propósitos, o llamadle como queráis, para este año. Identificar si hay algún pecado en nuestra vida que debamos confesar a Dios. Pequeño o grande según nuestro criterio. Recordad, como decíamos, que el pecado es ofensa a Dios, sea cual sea. Pensar que la justicia de Dios
y la justicia y la misericordia de Dios se puede aplicar a nuestra vida, se puede manifestar en nuestra vida, y que eso nos puede ayudar a iniciar un nuevo camino. Tomar la decisión de ser testigos del Maestro, como David: enseñaré, cantaré, publicaré. Vamos a ser testigos del Maestro allí donde nos encontremos, y hacernos el propósito de renovar nuestra alabanza delante del Señor, porque eso nos va a llevar también a la vida restaurada. A la vida restaurada que solo viene de Dios, de nuestro Señor, por su misericordia y por su piedad. Pues que Él nos bendiga y que nos ayude a poner la palabra en práctica en cada una de nuestras vidas.